¿Sabías que más de 100 años atrás, en un pequeño pueblo de Portugal, 3 niños recibieron un mensaje del cielo que cambiaría la historia del mundo? Un mensaje de amor, esperanza y paz, que aún resuena en los corazones de millones de personas. En este video, te llevaré a través de uno de los relatos más impresionantes y milagrosos de la historia de la Virgen de Fátima. Un mensaje que la Virgen María reveló a 3 humildes pastores, transformando para siempre la fe de todo un mundo. Prepárate para descubrir los secretos que cambiarán tu manera de ver la vida. Porque el cielo habló, y este mensaje aún está vivo entre nosotros. ¿Te atreves a conocer lo que realmente ocurrió en Fátima? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete para no perderte más relatos que tocan el alma. El mundo antes de Fátima y la infancia de los pastorcitos. Yo no nací en un tiempo de paz. El mundo, en 1917, estaba envuelto en llamas. La Primera Guerra Mundial rugía en Europa, con millones de vidas consumidas por la ambición y el odio. Las familias lloraban a sus hijos, los gobiernos se tambaleaban, y en muchos rincones del planeta, la fe en Dios parecía desvanecerse con cada explosión. Fue en medio de esa oscuridad cuando algo extraordinario comenzó a gestarse en el lugar más inesperado, un pequeño y humilde pueblo portugués llamado Fátima. Mi nombre es Lucía dos Santos. Y lo que viví junto a mis primos Francisco y Jacinta cambió no solo nuestras vidas, sino también la historia espiritual de millones. Nosotros no éramos especiales, al menos no de la forma en que muchos lo imaginarían. Éramos pastores, niños campesinos. Nuestros días transcurrían cuidando ovejas en los campos de Cova da Iria, corriendo entre olivos y rezando el rosario sin entender del todo su profundidad. Pero Dios nos eligió precisamente por eso, por nuestra sencillez. Antes de que la señora vestida de luz se nos apareciera, fuimos visitados por otro mensajero celestial. Era 1916. Estábamos en el campo cuando un ser resplandeciente se nos presentó como el ángel de la paz. Nos habló con dulzura, pero con una seriedad que aún hoy me estremece al recordarla. Nos enseñó a orar de verdad, a arrodillarnos, a ofrecer sacrificios por los pecadores, a adorar a Dios con el corazón. El mundo no lo sabía, pero se estaba preparando para una visita aún más gloriosa. Y nosotros también. Aquel ángel nos preparó durante meses, en 3 apariciones diferentes. Nos pidió que rezáramos por la conversión del mundo, que ofreciéramos nuestras penas a Dios. Y aunque éramos niños, sentíamos que lo que estaba por venir era más grande que nosotros. Algo sagrado se aproximaba. Algo que no podíamos comprender, pero que cambiaría el curso de la humanidad. Y así fue como, un día, mientras el sol acariciaba los campos y el viento murmuraba entre los árboles, ella apareció. La señora. La Virgen. Y con ella, comenzó todo. Las apariciones de la Virgen, el inicio del mensaje celestial. Fue el 13 de mayo de 1917. Jamás olvidaré ese día. El cielo estaba despejado, el campo tranquilo, y yo, junto a Francisco y Jacinta, cuidábamos las ovejas en la Cova da Iria como cualquier otro día. Cuando una luz brillante nos envolvió de pronto, pensamos que era un rayo, una tormenta repentina quizá, pero no. Al mirar hacia arriba, vimos algo que nuestras almas reconocieron antes que nuestros ojos. Una señora, más resplandeciente que el sol, de pie sobre una pequeña encina. Vestía de blanco, su manto caía con suavidad, y de sus manos salía una luz que penetraba nuestros corazones. Era hermosa, pero no era una belleza común, era una belleza que traía paz y un peso sagrado. Ella nos habló con dulzura. No tengáis miedo. No os haré daño. Nos dijo que venía del cielo, y que quería que volviéramos allí el día 13 de los meses siguientes, durante 6 meses. Nos pidió algo sencillo, pero profundo, que rezáramos el rosario todos los días por la paz del mundo y el fin de la guerra. Nosotros asentimos sin dudar. Era imposible negarse ante su mirada. Mes a mes, la señora regresaba, siempre el día 13. En junio, volvió a hablarnos del cielo, nos dijo que Jacinta y Francisco partirían pronto, y que yo me quedaría por más tiempo para dar a conocer su mensaje. En julio, ocurrió algo que marcó nuestras almas para siempre. La Virgen nos mostró una visión del infierno, un mar de fuego, almas gritando, y demonios horrendos. Teníamos el corazón encogido, pero ella nos consoló, asegurándonos que si la humanidad cambiaba, muchas almas serían salvadas. Fue entonces cuando nos confió los 3 grandes secretos de Fátima, pero de eso hablaré más adelante. En agosto, no pudimos acudir a la cita el día 13. Fuimos arrestados, interrogados, amenazados con ser hervidos vivos si no revelábamos el secreto. Pero no hablamos. Aquello no nos pertenecía. Era del cielo.
La Virgen se nos apareció el 19 de agosto, en otro lugar, y nos agradeció la fidelidad. En septiembre, una multitud ya nos seguía. Decenas de miles venían a Fátima, algunos con fe, otros con burlas. Y aún así, ella venía. Siempre cumplía. Y luego llegó el 13 de octubre. Ese día el cielo se abrió. Más de 70.000 personas vieron el milagro. El sol pareció temblar, girar sobre sí mismo, danzar entre los colores. Se movió de forma imposible, como si fuera a caer sobre la tierra. Gente incrédula gritaba, lloraba, se arrodillaba. Fue el milagro del sol, la señal prometida por la Virgen para que todos creyeran. Y con ese milagro, sus palabras resonaban más fuertes que nunca. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Su mensaje era claro, pero aún había mucho por descubrir. Porque lo que nos reveló en julio, durante esa visión del infierno, no terminó ahí. Fue entonces cuando nos confió 3 secretos. 3 mensajes que sacudirían a la Iglesia, al mundo y al futuro entero. ¿Los 3 secretos de Fátima? Fue durante aquella aparición del 13 de julio de 1917 cuando la Virgen, después de mostrarnos el infierno, nos reveló lo que luego serían conocidos como los 3 secretos de Fátima. Yo era apenas una niña, pero sentí que el cielo entero nos hablaba a través de ella. Y aunque muchas cosas no las entendía entonces, ahora sé que lo que nos confió era un llamado urgente al alma del mundo. El primer secreto fue la visión del infierno. Lo vi con mis propios ojos, y aún al recordarlo, me tiemblan las manos. Era un mar de fuego. Las almas caían como brasas ardientes, arrastradas por demonios horrendos con formas grotescas. Se oían gritos de dolor, lamentos desesperados. La Virgen nos miró con tristeza, y nos dijo, «Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón». A partir de ese momento, entendí por qué la oración y la penitencia eran urgentes. El segundo secreto era profético. La Virgen predijo el final de la Primera Guerra Mundial, pero también una nueva guerra aún peor si la humanidad no se convertía. Dijo que esa guerra comenzaría bajo el pontificado de Pío XI, si los hombres no dejaban de ofender a Dios. Y así fue. La Segunda Guerra Mundial estalló poco tiempo después. También pidió la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá, y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones. Esa advertencia retumbó como una campana profética cuando el comunismo se extendió como una sombra por Europa y más allá. El tercer secreto fue el más misterioso. La Virgen me pidió que no lo revelara de inmediato. Años después, por orden del obispo, lo escribí y fue enviado al Vaticano, sellado. No fue revelado hasta el año 2000. Allí describí una visión simbólica, un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas, orando por los muertos, hasta que era asesinado. A su alrededor, otros religiosos y fieles también eran martirizados. Fue interpretado por la Iglesia como una representación del sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX, y en especial, como una alusión al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, el mismo día, 13 de mayo. Cada uno de estos secretos no era un fin en sí mismo, sino una advertencia con esperanza. No venían para infundir miedo, sino para despertar corazones dormidos. Y mientras el mundo discutía su contenido, yo vivía con el peso de haberlos visto primero. Mis primos, Francisco y Jacinta, ya estaban cada vez más cerca del cielo, y pronto sus caminos se separarían del mío para siempre. El destino de los pastorcitos después de las apariciones. Después de las apariciones, nada volvió a ser igual. El silencio del campo se llenó de rumores, de peregrinos, de miradas curiosas, pero también de incredulidad y rechazo. A pesar de todo, lo que realmente cambió nuestras vidas no fue el ruido exterior, sino el llamado interior. La Virgen no solo nos había mostrado el cielo, el infierno y los secretos del alma, también nos había anunciado lo inevitable, que Francisco y Jacinta partirían pronto. Mi primo Francisco era un niño silencioso, contemplativo. No hablaba mucho, pero su alma era profunda como un pozo de agua pura. Después de las apariciones, pasaba largas horas en la iglesia, queriendo consolar a Jesús escondido, como él decía. Se sentía llamado a reparar las ofensas hechas a Dios. Su enfermedad llegó en 1918. Era la gripe española, una peste que arrasaba Europa. Lo vi debilitarse poco a poco, con una serenidad que no parecía humana. En abril de 1919, Francisco cerró los ojos para siempre, después de recibir la comunión por última vez.
Tenía solo 10 años, pero su alma brillaba como si hubiera vivido 100. Jacinta, mi pequeña Jacinta, era diferente, tierna, vivaz, con una sensibilidad impresionante. Después de ver el infierno, su único deseo era salvar almas. Hacía sacrificios constantemente, rechazaba comida, ofrecía dolores, y lloraba por los pecadores. También fue alcanzada por la gripe. Su sufrimiento fue largo, intenso, y aceptado con amor. Incluso predijo su propia muerte y traslado al hospital de Lisboa, donde moriría sola, tal como la Virgen le había dicho. El 20 de febrero de 1920, a los 9 años, Jacinta partió hacia el cielo. Pero dejó tras de sí un testimonio de fe que aún estremece al mundo. Y yo me quedé. La Virgen me lo había dicho. Tú te quedarás aquí por más tiempo. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. No fue fácil. En los años siguientes, ingresé en un convento, primero con las hermanas Doroteas, luego como carmelita descalza en Coimbra. Allí viví en silencio, oración y obediencia. No buscaba ser conocida, solo obedecer. Mi vida fue larga, mientras mis primos fueron como estrellas fugaces, breves, pero intensas. Aún recuerdo sus rostros. Francisco en oración, Jacinta ofreciendo su dolor. Ellos fueron canonizados en 2017, y el mundo los llamó santos, pero para mí, siempre serán mis pequeños compañeros de misión. Aunque ellos ya no estaban, la misión no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Porque la voz de la Virgen seguía viva, y el mundo apenas empezaba a comprender la magnitud de su mensaje. Así nació el verdadero legado de Fátima. El legado y el impacto mundial de Fátima. El tiempo pasó. Los campos de Fátima siguieron floreciendo con cada primavera, pero ya no eran los mismos. Las piedras donde rezábamos el rosario se convirtieron en altares. El lugar donde se apareció la Señora de la Luz fue rodeado por peregrinos, por lágrimas, por rodillas dobladas. Lo que comenzó como un encuentro entre el cielo y 3 pequeños pastores se transformó en un llamado universal. Y yo, testigo silenciosa de todo aquello, vi cómo Fátima dejó de ser solo un lugar, para convertirse en una misión que abrazó al mundo entero. Millones de personas comenzaron a acudir año tras año a aquel rincón de Portugal. Venían en busca de consuelo, de respuestas, de fe. Algunos caminaban cientos de kilómetros. Otros traían el peso de enfermedades, penas, pecados. Todos eran recibidos por el mismo mensaje: oración, conversión, penitencia y paz. Pero Fátima no se quedó en el santuario. Viajó a los corazones de los papas, de los líderes, de las naciones. El Papa Pío XII, testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se consagró al Inmaculado Corazón de María. Pablo VI visitó Fátima en 1967, y Juan Pablo II, el Papa del Rosario, vino en 1982, un año después de sobrevivir a un atentado el 13 de mayo, precisamente el día de la primera aparición. Él mismo dijo que una mano disparó el arma, pero otra mano guió la bala. Fue a la Virgen de Fátima a quien le atribuyó su milagrosa supervivencia, y colocó la bala dentro de la corona de su imagen. En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el tercer secreto. Fue un momento de claridad para muchos. No era una profecía de destrucción inevitable, sino un llamado a despertar, a dejar de ofender a Dios, a no seguir indiferentes. Fue también el año en que mis primos fueron beatificados. Y años más tarde, canonizados. Santos, sí, pero también niños como tantos otros, y al mismo tiempo, mensajeros de la Reina del Cielo. Hoy, más de un siglo después, el mensaje de Fátima sigue latiendo. Las guerras no han cesado. El pecado no ha desaparecido. Pero el cielo ya habló. Nos dio una advertencia y una esperanza. La Virgen no vino a condenar, sino a ofrecer una salida. Nos entregó su Inmaculado Corazón como refugio, como escudo, como promesa. Y yo, Lucía, que vi el cielo abrirse en medio del campo, puedo decirles esto con certeza: Dios aún espera. El corazón de María aún llama. Y Fátima no ha terminado. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Hoy, la Virgen nos sigue llamando a rezar el rosario, vivir con fe, esperanza y caridad, convertirnos, a pedir perdón, a amar. Y como dijo en Fátima, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el mensaje de la Virgen de Fátima sigue siendo urgente hoy en día? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión y conversar contigo.
La historia de Fátima no es solo un recuerdo del pasado. Es una invitación viva a transformar nuestro presente, a volver a Dios, a ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Si te gustó el video, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y recuerda, cuando el mundo parece perderse, la fe puede ser nuestra brújula. Hasta la próxima, y que la Virgen de Fátima te acompañe siempre.